La llegada de esta enfermedad a la vida de un paciente está llena de incertidumbre y preocupación, pues tanto en niños como adultos no siempre es sencillo identificarla. Esta inflamación del cerebro se confunde con otras dolencias y es causada por una infección viral, bacteriana, picaduras de insectos o cuando nuestro propio sistema inmunitario ataca al cerebro. Afecta de manera distinta a cada persona, en algunos casos con secuelas graves, incluso mortales, y en otros no deja huella alguna. Es esencial estar atentos a los síntomas, lograr un diagnóstico oportuno y tratar lo antes posible la encefalitis. Hoy la pequeña Melanie llega a la consulta para medir sus avances. El neurólogo examina su capacidad intelectual y determina que sus reflejos están intactos, entiende las órdenes y su inteligencia es notable. El médico junto a su madre deben buscar la mejor manera de enfrentar las secuelas que dejó la encefalitis cuando era muy pequeña, la dificultad para hablar y comer. A los 2 años, 7 meses se presentó una convulsión. En ese momento de desesperación nosotros le llevamos a una clínica aparte en el cual el médico le revisó. Simplemente me dijo que tal vez la nena tuvo unas iras y es por eso que se le provocó la convulsión en la carita. Después buscamos un neurólogo aparte. Tuvimos que viajar a la ciudad de Ambato, no encontramos ninguno. Mi hija empezó ya ya no podía pronunciar sus palabritas, mi hija ya no podía tomar agüita, ya no podía comer. Mejor me mandaron en una ambulancia acá al Hospital Baca Ortiz a cuidados intensivos, porque me dijo que era una infección en el cerebro que no le podían controlar y tenían que tenerle adormecida para poder ver qué mismo es lo que ella tiene. Y de ahí me supieron manifestar que es una encefalitis autoinmune. Cuando uno hace la resonancia o uno ve la resonancia de control, existe una lesión en los dos lados del cerebro, específicamente en los sectores entre la parte de movimiento y la parte de sensibilidad, en donde se ven dos orificios, dos secuelas ahí, dos lesiones que precisamente están en las áreas de planificación del lenguaje. Es decir, la posibilidad de recuperación del lenguaje en esta niña es prácticamente nulo o muy bajo. Encefalitis es una palabra que proviene del griego encefa, que significa cerebro, e itis, que se traduce como inflamación. La causa más frecuente es una infección viral. Suele afectar al cerebro y estructuras próximas al mismo, como meninges o médula espinal. Existen varias causas para la encefalitis, entre ellas una infección por virus, bacterias, hongos o parásitos, por picadura de insectos o garrapatas, o debido a una inflamación autoinmune. Estos virus suelen ser contrarrestados por el sistema inmunológico de una manera bastante eficiente. Sin embargo, hay momentos en donde la cantidad de virus o el tipo de virus suele ser suficiente como para poder sobrepasar la potencia del sistema inmunológico y causar estos estados clínicos. Los problemas más frecuentes de las infecciones o en las encefalitis en los niños suelen ser las de enfermedades respiratorias. El virus puede estar presente o puede alojarse en una estructura dentro de la nariz que se llama el bulbo olfatorio, que de alguna manera es una extensión del sistema nervioso hacia la parte exterior. El virus usualmente camina, de alguna manera, entre comillas, camina a través de esta estructura hacia la parte más central del cerebro, llevándole este proceso que se llama encefalitis. Ahora, existen también las mismas características provocadas por bacterias. Por ejemplo, una otitis, una infección del oído por una bacteria, puede de alguna manera también, por cercanía, provocar estos estados de infección del sistema nervioso central. Ahora, existe también otra categoría de infecciones en donde son las autoinmunes. Significa que nuestro sistema inmunológico, al tratar de contrarrestar una infección por virus o por bacterias, pierde la especificidad y empieza a atacar a estructuras similares al virus o similares a las bacterias. En general suelen ser virus. Y estos virus provocan que exista una desconfiguración, por llamarlo así, del sistema inmunológico, provocando que se generen sustancias contra las mismas estructuras del cerebro. A sus 7 años, Melanie asiste a una escuela regular y se ha adaptado bien a su vida cotidiana. Su especialista le ha diseñado un sistema de comunicación con una tablet. Al principio, como le dije, era muy difícil.
muy difícil entenderle, no sabíamos qué nos dice, ella se enojaba, ella lloraba incluso porque nosotros no podíamos entender. Ella optó a señalar las cosas. Ella cuando tiene hambre, lo hace así, en la barriguita, y nosotros sabemos que ella tiene hambre. Quiere agua, ella hace esto. Para mí sería una tristeza que mi hija se encerrara en su mundo y dijera, no, yo no puedo, o yo no lo voy a lograr, pero ella no, ella lo hace. Y yo le veo a ella que ella puede lograr muchas cosas. Considerando que es una niña que su parte cognitiva está muy bien, lo que nosotros tenemos que hacer es darle a ella herramientas de comunicación alternativa. Entonces, el plan con ella es enseñarle a leer y escribir para que a través del dispositivo electrónico, en este caso una tablet, logre ella comunicarse. Y por otro lado, seguir trabajando sobre la deglución para que no tenga tanta salivación, porque finalmente pues eso afecta su calidad de vida. Entonces, siempre en el contexto de las secuelas uno tiene que buscar esto que se llama funcionalidad, es decir, buscar una mejoría de la calidad de vida. Y más importante aún, sensibilizar tanto a las escuelas como a la sociedad sobre que existen personas con necesidades diferentes. El diagnóstico de una encefalitis suele complicarse porque los síntomas pueden confundirse con otras dolencias como gripes o problemas estomacales. La tríada clásica suele ser dolor de cabeza, fiebre y rigidez nucal. Sino que las encefalitis ya hay alteración del funcionamiento del sistema nervioso. O sea que una persona, hay esto que se llama meningitis, en lo que la persona solo tiene mucha fiebre, mucho dolor de cabeza y mucha rigidez, y a veces esas meningitis pueden progresar, y cuando ya se llama la encefalitis es cuando esa persona ya, lo que le digo, se alteran las funciones cognitivas. Entonces la persona, aparte de tener muchísimo dolor de cabeza, muchísima fiebre, la familia ya te dice, no puede hablar, o sea, no, desde hace 3 horas no habla nada, no entiende nada, está raro, o conductualmente también, el paciente está con el dolor de cabeza y de repente comienza a estar muy agresivo y no saben por qué, pero eso va siendo paulatino en el rango de días. Personas que de repente duermen bien, que de repente no pueden dormir. Pero es más o menos esto, los virus o las bacterias, cuando tienen capacidad de llegar al sistema nervioso central, al cerebro, provocan de todo por la respuesta inmunitaria de defensa del cuerpo. En el caso de que, por ejemplo, un niño esté cursando con una infección respiratoria o una infección de oído, y han pasado 1 o 2 días, y en este contexto los padres empiezan a notar que el niño se pone particularmente irritable, o por otro lado, muy decaído, muy somnoliento, empieza con problemas de comportamiento, como cambios en su actuar diario de lo que previamente ha sido normal, o presenta convulsiones, este es un signo muy importante por el que tienen que acudir a emergencias. Para Gabriela, las advertencias de la encefalitis empezaron con un fuerte dolor de cabeza que duró varios días. Las pastillas no surtían efecto. Empezó un día sábado en el que tuve dolores musculares en los que yo pensé que tal vez podía ser una gripe, y bueno, fue evolucionando de tal manera que fui esa semana a varios especialistas, a varios doctores, primero médicos generales, donde me dieron varios diagnósticos como sinusitis, como gastroenteritis o amigdalitis, pero se fueron complicando tanto las cosas y fue tanto el dolor que incluso en algún momento me tuvieron que poner morfina, hasta que un día ya no podía expresarme bien, ya no podía hablar bien. Me acuerdo que fue un sábado de madrugada, tipo 2 de la mañana al hospital, y claro, ya me dijeron, aquí hay una persona rara, o sea, mucho dolor de cabeza desde hace una semana más o menos, y parece que está teniendo un infarto porque no puede hablar. Entonces cuando yo la vi, no es el cuadro típico de un infarto es así, violento. En cambio ella, paulatinamente, jueves, viernes, sábado, hasta que llegó el sábado, entonces ella estaba con un trastorno del lenguaje que se llama afasia, no podía hablar. O sea, en medio del dolor de cabeza no podía decir cómo se llamaba el esfero, el celular, el botón, no obedecía órdenes, se confundía bastante. A ella le hicimos la punción lumbar, se le dejó tratamiento empírico, porque se les hace eso, ¿no? Se les deja todo el tratamiento empírico, antibióticos contra bacterias, antivirales para los virus, los tipos virus, hasta que salga el resultado del líquido cefalorraquídeo. Cuando ya salió el de ella, tenía una encefalitis por varicela zoster y se quedó con este tratamiento durante 14 días. El pronóstico de quienes padecieron encefalitis es variable. En casos leves la recuperación puede ser completa, mientras que en los de mayor gravedad puede dejar secuelas. No disfruto de comer, o sea, yo como porque sé que tengo que comer, pero y tengo hambre, pero el momento que yo pruebo algo, por más delicioso que se vea o que esté,
para mí no tiene un buen sabor. Digamos que el 61-60% de pacientes se quedan sin secuelas. Luego ya el del restante 40% va en un grado en el que hay pacientes que se quedan con alteraciones del lenguaje, con alteraciones de la memoria y de las capacidades ejecutivas, y un pequeño porcentaje, muy pequeño, sí pueden llegar a quedarse en un estado vegetativo e incluso a morir por las encefalitis. No es lo mismo que se afecte la parte frontal del cerebro como la parte posterior, de igual manera la parte lateral, o que se afecte la médula espinal. Y también no es lo mismo tener una infección, por ejemplo, por un adenovirus, como por ejemplo tener una infección por virus del herpes, en donde el adenovirus probablemente no provoque ninguna secuela y el virus del herpes produzca una destrucción masiva cerebral. Sin embargo, las secuelas más comunes de las encefalitis suelen ser las alteraciones cognitivas, es decir, pacientes que por un lado estuvieron muy bien hasta antes de la infección y después de la infección empiezan a tener problemas de memoria, de lenguaje, de aprendizaje, alteraciones de comportamiento y acompañadas de epilepsia. Pero también hay casos en buena hora en las que los pacientes superan el cuadro infeccioso o el cuadro autoinmune sin secuelas. El diagnóstico de encefalitis se basa inicialmente en los síntomas. Para determinar el tipo, se requiere de exámenes especializados. Necesitamos neuroimagen tipo esta resonancia magnética, ¿sí? Porque es la prueba más específica, le ponemos contraste y se suele ver que el cerebro está inflamado, ¿sí? Se ven patrones de inflamación bastante específicos, pero la prueba más importante suele ser una llamada punción lumbar. Mediante ese procedimiento extraemos el líquido en el que está cubierto el cerebro, en el que flota el cerebro, que es el líquido cefalorraquídeo, para identificar el virus o la bacteria que está provocando la encefalitis del paciente y decidir el mejor tratamiento. Y a veces se puede hacer un electroencefalograma en el caso de pacientes que están con bajo nivel de conciencia o que francamente ya han tenido una crisis convulsiva. El tratamiento dependerá del origen de la encefalitis, pero se enfrenta inicialmente con medicamentos para reducir la inflamación y disminuir los síntomas. Es decir, al inicio uno da un tratamiento, digamos, antibiótico antiviral de manera global, pero usualmente al tercer día uno ya tiene los resultados de los laboratorios del líquido para saber si es que yo mantengo mi tratamiento con antivirales o mantengo mi tratamiento con antibióticos. Y en el caso de las autoinmunes, el manejo precisamente tiene que ser con inmunoglobulina, que es un medicamento pues muy avanzado, por cierto, muy costoso, que hace que este proceso autoinmune inmunológico se frene, haciendo que pues no exista más destrucción del cerebro. La mejor manera de prevenir la encefalitis es tomar precauciones para evitar la exposición a los virus, bacterias y otros microorganismos que causan la enfermedad. Buenos hábitos de higiene, vacunas al día, protección contra mosquitos y garrapatas son esenciales. La encefalitis es un desafío para la ciencia, tanto por su diagnóstico como por las secuelas permanentes que puede dejar si no se trata a tiempo. Detectar los síntomas iniciales permitirá enfrentar esta enfermedad que cada año afecta a más de 500,000 personas alrededor del mundo.